forma de vida. ¿Es el orgullo del país? Es una universidad en sí misma. Es trascendencia, valioso. ¿No? Eso sí está difícil de contestar. Loros inmorales. En el año de 1943 se vivía una situación de calma casi absoluta. Estaba al mando del gobierno el general Isaías Medina Angarita. Durante su administración, Medina llevó a cabo una apertura democrática con el propósito de buscar la confrontación de diversas ideologías y la expresión de múltiples criterios en torno a los problemas del país y de los sucesos internacionales. Para entonces, el país contaba con 3.870.771 habitantes, mientras que solamente en Caracas vivían alrededor de 269.000 personas, siendo el presupuesto nacional no mayor de 300 millones de bolívares. En esa Caracas, que despierta de su sueño aldeano para comenzar a vestirse con el ropaje de gran ciudad, entre las esquinas de San Francisco y Bolsa, en la vieja casona del antiguo convento de San Francisco, funcionaba la Universidad Central de Venezuela. El joven Rafael Pisani fungía como rector de la casa de estudios. Primero un rector muy particular, el rector más joven que ha habido en toda la historia de la universidad. Pero él venía de Mérida con la idea o con el recuerdo de aquellas, quizás estudiantinas, o aquellos grupos musicales que daban serenatas y cosas así. En la melancolía de ese recuerdo, Pisani emprende la tarea de formar un conjunto musical en la universidad. Al poco tiempo, se encontró con el maestro Juan Bautista Plaza. Y el maestro Plaza le dijo, mira, creo que tiene menos implicaciones y menos problemas un coro. Antonio Esteves era la persona idónea para llevar adelante el proyecto musical que deseaba Pisani. Si no hubiese sido Antonio Esteves el fundador, quizás el Orfeón sería otra cosa. Antonio era eso, era una avalancha, era un volcán en erupción, una época dificilísima. En esta Venezuela de mediados del siglo XX, un hombre cantante en la esfera del mundo universitario era cuestión de afeminados. Entonces había inclusive un profesor de nosotros, que no voy a nombrar, pero muy famoso, que cuando le hicimos la pregunta que qué opinaba él de la gente del Orfeón Universitario, simplemente dijo, me parece que son unos afeminados. Esteves realizaba los ensayos con entusiasmo, con mística, con amor y pasión por la música. A las 9 de la noche ya no había más autobuses y nosotros ensayábamos hasta las 10 a veces. Entonces teníamos que muchas veces caminar. Ya para estas alturas se escuchaba por los pasillos de la universidad el apodo con el que se empezó a reconocer al Orfeón, los Loros de Pisani. Nos llamaron los Loros de Pisani por una razón muy sencilla. Primero porque él no fallaba nada de esas cosas. En segundo, siempre teníamos apoyo. Y en tercero, que de vez en cuando íbamos a darle alguna serenata a la casa de él. Fue el 19 de mayo de 1944, ante el público caraqueño, a las 9 de la noche, cuando el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela realizó su primera presentación oficial. Aquello fue en el municipal, aquello fue el ambiente, aquello era que cada quien tenía la posición que se consideraba más perfecta para que todo saliera, pero así de primera clase, ¿no? El discurso del doctor Pisani, en la inauguración, en la apertura del acto, marcó unas pautas. En su discurso, Pisani calificó al Orfeón como la entrada del arte en la universidad, al mismo tiempo que la primera salida de la universidad al encuentro de algunas de nuestras más caras vivencias nacionales, de las cuales había permanecido alejada hasta hoy. El Orfeón como promotor fundamental de la música venezolana. O sea, es como una línea de acción que lo ha mantenido hasta el día de hoy. El profesor Izquierdo, quien había acudido al acto por invitación personal del rector Pisani, abandonó el palco con gestos airados y molesto por las barbaridades que había escuchado. A partir de ese momento, el doctor Izquierdo le cambiaría el seudónimo
de loros de Pisani, por uno más peyorativo, los loros inmorales. Me casé con un cura que era un tronera, por ejemplo. Eso, bueno, era un escándalo en ese tiempo, porque mira, se suponía que los del Orfeón éramos iguales a los del Orfeón Lama, que cantamos en la iglesia y esto y lo otro. Nosotros éramos unos irreverentes, por supuesto. Venezuela se agita nuevamente tras casi 10 años de tensa calma. Es así como el 18 de octubre de 1945 es derrocado Isaías Medina Angarita por un golpe cívico-militar dado por las nuevas promociones de militares en asociación con Acción Democrática. Mientras el país buscaba un nuevo orden jurídico y constitucional, el Orfeón Universitario buscaba su himno propio. Y hubo un par de poetas, Tomás Alfaro Calatrava y Luis Pastori, hicieron un texto poético entre los dos y luego se le pidió que el maestro Evencio Castellano le pusiera la música al himno universitario. Ante la ausencia de Antonio Esteves, el maestro Evencio Castellanos fue nombrado director del Orfeón Universitario. Pero Evencio está unos meses al frente de él y inclusive el coro prácticamente casi se disuelve hasta que regresa Esteves otra vez. Un régimen tirano y déspota regresa al poder de la mano del general Marcos Pérez Jiménez. En esos años turbulentos, ingresa al Orfeón un muchacho barquisimetano, con vocación al canto y a la dirección. Su nombre, José Vinicio Adames Piñero. Él asumió dentro de mi familia un papel muy importante que es como el de padre. La valentía estudiantil de atacar a un gobierno tirano provocó la intervención armada del recinto universitario. El cierre de la UCB es un hecho. Después que vuelven a abrir otra vez la universidad, es cuando Israel Peña, que estaba en la dirección de Cultura, llama a Vinicio Adames. En menos de 3 semanas, Vinicio reorganizó y realizó su primera presentación como director titular, el 14 de agosto de 1954. Uno de los primeros conciertos cuando Antonio tenía la ciudad por cárcel, lo fuimos a visitar. Y allí Vinicio le ofreció nuevamente el Orfeón Universitario. Este es tu coro, es todo tuyo, maestro, aquí tienes todo esto. Para finales de ese mismo año, otro movimiento político histórico se estaba fraguando en Venezuela. El general Marcos Pérez Jiménez, mediante el plebiscito de diciembre de 1957, es proclamado presidente para el periodo 1958-1963. A raíz de este suceso se produjo una ola de descontento en todo el país, que finalizó con el derrocamiento del dictador por parte de las Fuerzas Armadas. En mayo de ese año, el Aula Magna acogió un acto, homenaje al gran violonchelista español, Pablo Casals, uno de los músicos más importantes del siglo pasado. El Orfeón realizó un concierto impecable, y al concluir el acto, el maestro Casals se le acercó a Vinicio y le dijo: «Mantenga ese coro, porque es una maravilla». En agosto de 1959, el coro realiza la primera gira fuera de las fronteras por Centroamérica y el Caribe. El Orfeón visita Panamá, Costa Rica, México, Cuba y Puerto Rico. Y es a partir de esas giras, cuando viendo el éxito que tiene, pues el Orfeón va a insistir en eso hasta el día de hoy. Eso es una línea de trabajo que la ha mantenido hasta ahora. Para los años de 1962 y 1963, entran al Orfeón 2 personas que influirían de manera determinante en la continuidad de esa agrupación. Sus nombres, Graciela Gamboa y Raúl Delgado Esteves. Formo parte de la generación de las mujeres de los 60 que tomamos la universidad, que era un espacio de varones, de hombres. 8 años después de ese estreno de la cantata, empiezo yo a cantar en el Orfeón como orfeonista. El Orfeón venía de una gira muy fructífera que los llevó por más de 10 ciudades de los Estados Unidos de América, entre las que resaltaron Washington, Nueva York, Indiana, Nueva Jersey, entre otras. Entonces yo entré justo después de esa primera gira a Estados Unidos. En tanto en Venezuela, los años 60 se presentaron como una gran explosión social. Eran momentos difíciles donde los venezolanos salían a la calle a protestar contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Algunos consideraron los alzamientos como focos de perturbación realizados por la izquierda venezolana. El gobierno de Betancourt
Habló de 80 muertos, entre civiles y militares. Sin embargo, las cifras extraoficiales dan aproximadamente más de 300 víctimas fatales e igual número de heridos. El Orfeón es como la voz plural. La Universidad Central, si algo se caracteriza, es que todo el mundo participó. 20 años no es nada, decía Gardel. Pero cumplir 20 años en un país donde la historia demuestra que ni las instituciones duran tanto, era sin duda alguna un acontecimiento histórico. El Orfeón Universitario fue creado pensando en darle relevancia a los actos protocolares de la vida académica de la universidad. Pero desde el inicio el Orfeón rebasó absolutamente todo eso. En 1964 el Orfeón recibió una invitación para participar en el primer Festival Internacional de Coros Universitarios, que se realizaría entre el 20 y el 26 de septiembre de 1965. Un festival de esta envergadura requería de mucha preparación y práctica para estar a la altura del compromiso. Pero a su vez el Orfeón necesitaba ayuda económica y logística que le permitieran llegar a Nueva York. Porque aunque la organización cubría todos los gastos de estadía, de movilización, todos los costos que nosotros íbamos a implicar como colectivo estar allá, necesitamos trasladarnos hasta allá para poder estar en el festival. Es así como se le ocurre al maestro Vinicio Adames acudir al presidente de la República, para ese entonces Raúl Leoni, con el fin de solicitarle auxilio en la solución de este problema que se le presentaba al Orfeón. Y él nos recibió, pero cuando le pusimos el proyecto dijo que su gobierno no estaba interesado en ese proyecto. Los problemas que estaba atravesando su gobierno con la situación de la guerrilla y algunos hechos de la política interna del país le parecían de mayor relevancia que el viaje del Orfeón. Adames le comunicó al presidente que ya habían conseguido el apoyo de la Fuerza Aérea Venezolana. Entonces el presidente se paró y se dirigió al comandante general de la aviación por teléfono y le dijo que el Estado venezolano no apoyaba la gira y por lo tanto la Fuerza Aérea tampoco debía proporcionar transporte aéreo para que el Orfeón se movilizara. Este era un revés que ni Adames, ni Gamboa, ni mucho menos el Orfeón en pleno esperaban. Y regresamos terriblemente mal, ¿no? Fuimos inmediatamente al despacho del rector. El profesor Jesús María Bianco hizo todo lo posible para que el Orfeón viajara. Y él tomó la decisión de asumir el traslado del Orfeón. Luego de tantos tropiezos, el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela llegó a Nueva York a mediados de septiembre. Los muchachos estaban impacientes y un poco nerviosos. Miraron y escucharon la participación de todos los grupos. Nosotros estamos amontonados en tarima, porque creo que estamos muy asustados y necesitamos el calor el uno del otro. Entonces, bueno, así fue. Empezamos a cantar, empezó a fluir el concierto, una cosa mejor que la otra. Iba con el solo de La Sirena y iba a cantar el otro solo de Mampulorio, la hermana de Vinicio. Pero nosotros, yo creo que era la primera vez que salíamos de Venezuela, en mi caso, teníamos 17 años por ahí, 16. Tras las ovaciones y aplausos que recibió el coro por su participación, subió al escenario el señor James George, director de la organización, quien se dirigió a la audiencia y les comunicó que debido a la respuesta del público, se le iba a permitir al Orfeón de Venezuela que interpretaran una pieza más. Entonces en ese momento hicimos el Mampulorio y eso fue real, pero absolutamente una cosa apoteósica. Y el asunto es que de repente a Shirley se puso ronca y Vinicio me ve porque iba a arrancar y no le salió la voz y entonces arranqué Mampulorio. De ahí en adelante seguí cantando el Mampulorio. En el año de 1973, el Orfeón cumplió 30 años de fundado. Se le presentó a la Dirección de Cultura el proyecto de celebración de los 30 años del Orfeón. Y en ese momento, pues, se nos preguntó cuál era la trascendencia de eso. Luego de pasar el disgusto que provocó la respuesta de la Dirección de Cultura, el Orfeón emprendió el camino a la conmemoración de la fecha y un año más tarde logró realizarlo. Raúl Delgado Esteves, como el buen hijo que vuelve a casa, regresó a su país luego de pasar varios años por Francia, estudiando dirección coral. Surge el ofrecimiento para que sea subdirector del Orfeón. Voy a una reunión, el doctor Helio Gómez Grillo, el criminólogo, me hacen el ofrecimiento, yo no lo acepté porque el salario ofrecido era totalmente deshonesto. Entonces
1.000 bolívares. En el año de 1976, el Orfeón Universitario fue invitado al 12º Festival de Canto Coral a realizarse en Barcelona, España. Ese viaje representaría la primera gira de la institución al antiguo continente. Los muchachos se propusieron realizar un concierto adicional en París. Vinicio me propone que le haga una suplencia ya cuando es inminente la realización de la gira, porque él tenía un viaje familiar ya pactado con antelación. Me dice: Raúl, necesito que te quedes, la gira definitivamente va. Vinicio no creía, hay que decirlo desde un principio, en que esa gira se podía realizar. Fueron ellos los que hicieron todo. Vinicio le ofrece a Delgado Esteves que acompañe al Orfeón a Europa como director invitado, pero 4 días antes de la partida, un grupo de muchachos van a su casa con un pasaje de vuelo comercial. Te tienes que ir adelante, no tenemos aún los contactos de Francia, la gira ya es un hecho, nos vamos el 2 de septiembre, y no tenemos todavía alojamiento, transporte, transporte interno, publicidad, organización de conciertos. Mientras tanto, en Caracas, la Federación de Centros Universitarios había solicitado una reunión con el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Entonces Carlos Andrés, para calmar un poco los ánimos, este grupo, que también pertenece al Orfeón, le pide que le dé un avión para irse a Barcelona. Entonces Carlos Andrés, en contra de la opinión del ministro de la Defensa, les dio un avión que era para trasladar tropas, pero no para trasladar civiles. El Hércules es un avión militar para transportar tropas y cargamento. El director coral decidió regresar a Caracas para ultimar detalles. Así lo hizo, y junto con él, su hijo mayor, José Vinicio. Y aquí nos reunimos. Él tocó piano, cantó. A Vinicio le ofrecieron un pasaje de vuelo comercial, pero él lo rechazó diciendo: yo me voy con mis muchachos. Diversos testigos coinciden en señalar que el director Adames se sentía un poco incómodo por el viaje. Me tocó de la señora Romelia Adames, por ejemplo, decirme: Graciela, yo veo el viaje muy alado por los cabellos, ¿cómo hacemos para que ese viaje tenga otra orientación y qué sé yo? Él no estaba totalmente de acuerdo con el viaje porque había demasiados problemas dentro de la organización de la gira. El vuelo se tuvo que suspender en 3 ocasiones. Por fin, cuando las condiciones eran aptas, el avión C-130, siglas YV-7772, de la Fuerza Aérea Venezolana, alzó vuelo. Yo no puedo ir porque estoy muy gorda. Hubo una muchacha que estaba tan gorda como yo y fue. Y lamentablemente murió. Cantaron el himno de la universidad, esa vez como nunca lo he vuelto a oír, con qué emoción. El Hércules llegó a las Bermudas para recargar combustible. Es así como continuaron su viaje con destino al archipiélago de las Azores, ubicadas a unos 1.500 kilómetros al oeste de Lisboa. El archipiélago de las Azores son 9 islas, de las cuales solo 3 tienen habitantes, que son San Miguel, Santa María y Terceira. El aeropuerto destino del Hércules era el de Santa María. En la zona confluían 2 tempestades, con nombre de mujer, Enmi y Franz. Por tal razón, el piloto venezolano decide cambiar de ruta y configura sus instrumentos para el aeropuerto de Lajes, ubicado en la isla Terceira, al noroeste de Santa María. La visibilidad era muy escasa y había 2 problemas adicionales con los cuales tenía que lidiar el piloto Vázquez. El ILS, o instrumento de ayuda al piloto colocado en la cabecera de la pista del aeropuerto de Lajes, no estaba funcionando de manera regular. Y entonces, en vez de estar la persona que tenía que estar responsable de una base militar, de la OTAN, estaba otro allá que no hablaba inglés. Vázquez intentó hacer una aproximación a la pista según las coordenadas que tenía, y al descender no consiguió la pista, por lo cual volvió a dar otra vuelta para insistir en la búsqueda. Pero el intento fue fallido. En el tercer intento de aterrizaje se van en paralelo a la pista y se estrellan. No se incendia el avión porque ya no llevaba gasolina. Eran las 9:43 de una noche lluviosa en la isla Terceira, del archipiélago de las Azores, de un 3 de septiembre de 1976.
cuando sucedió el accidente que le quitó la vida a todo el Orfeón Universitario de Venezuela. Teníamos entonces, cuando actuaban, un bizarro orfeón muy fino. Sus voces resonaban con la fuerza del destino. Cuando cantaban, se abrían las puertas de la esperanza. Cantaban porque sabían de un himno universitario que hablaba de la pujanza del obrero, del campesino, del miliciano, del marino, de un canto de paz infinita que su mundo de boinas, azules de mar y cielo, lanzaba en alegre vuelo un mensaje de marcha triunfal. Se fueron un día a Barcelona de España, con sus gargantas bruñidas, con sus voces retempladas. Llevaban ensayadas 36 canciones. Venezolanas todas, que parecían planchadas con amor, con ilusiones, con ese gran diapasón que solo sintió el Orfeón. Fulgida luna, el pavo, allá va un encobijao, alegre el turututú. ¿Qué decir del maremare, la lora y la picazón, para darle un remesón al auditorio europeo? Pero la lista se vuelve por subtítulos muy tristes. Y es el Orfeón que se viste con zapatitos de lluvia, con la noche y con ticinio. Mata del ánima sola, pregúntale a ese mar si nos dejará pasar. ¿A dónde va mi Orfeón querido? ¿Por qué tan duro me ha herido tu canción crepuscular? El arco iris se quiebra sin golpe y sin estribillo. Ellos nos quieren cantar la penumbra de sus citas con una canción postrera. Con adiós, maripositas, que venga el alma llanera a darle un último adiós a nuestra coral querida. Que nuestra profunda herida se restañe con la voz del himno universitario, ese hermoso abecedario hecho con alma de Orfeón. Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que vas a la guerra, con un canto infinito de paz, nuestro mundo de azules molinas os invita su voz a escuchar, empujada hacia el alma la vida, el mensaje de marcha triunfal. Es la democratización real de cómo debe ser el ser humano.